El día de hoy quiero hablar acerca de algo que durante algunos meses me dio vuelta en la cabeza. Y el tema del día de hoy, estamos hablando sobre estos hábitos cristianos, estas disciplinas espirituales cristianas, y decíamos que entre las disciplinas cristianas está primeramente la lectura de la palabra y como consecuencia la oración. Cuando hay estas dos cosas como hábitos, pues bueno, podemos disfrutar más del Señor, porque recuerden, el hábito no simplemente es hacerlo, sino disfrutar, es decir, disfrutar del Señor. Así que orar, leer la palabra es para nuestro disfrute, para disfrutar cada vez más de nuestro Señor. Y el tema del día de hoy es un tema que, vuelvo a repetir, me dio por muchos meses vuelta en la cabeza, y el título le puse así: el Dios soberano quiere que ore. El Dios soberano quiere que ore. Y ya a lo mejor usted dice, bueno, esto no tiene gran conflicto en ello. Pero una de las cosas que yo me pregunté en su momento es, si Dios es soberano, entonces ¿para qué oro? ¿Me explico? Si Dios gobierna, si Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a sus propósitos, ¿tiene algún caso orar? Bueno, quizá para usted no ha sido un problema, pero para mí en algún tiempo lo fue. Y entonces el día de hoy quiero que tratemos este asunto porque quiero tratarlo hoy y también la trataremos la siguiente semana, afianzándonos acerca de cómo se vincula la soberanía de Dios y la oración. Y la primera cosa que quiero tratar es principalmente hablar acerca de la soberanía. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Y bueno, ¿sabemos lo que significa que Dios sea soberano? ¿Sabemos qué significa eso? Porque bueno, podemos creer, pero ¿sabemos qué significa? Bueno, quisiera yo empezar diciendo lo que creo que significa que Dios sea soberano. Quizá haya más cosas, pero el día de hoy quiero sentar las bases de lo que significa la soberanía de Dios e irnos a un ejemplo de ella para luego la siguiente semana a alentar nuestros corazones cómo vincular esa soberanía de Dios con nuestras propias vidas y en nuestra oración. Es decir, que se vinculan bastante bien y creo que cuando entiendes la soberanía de Dios en todo su conjunto, entenderás por qué el Señor dice que oremos. Entenderás por qué el Señor dice que busquemos, que llamemos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez que conoces más la soberanía de Dios, entonces tú dices, ¿y por qué no he de orar? ¿Me explico? Así que, si creemos en la soberanía de Dios, quisiera yo empezar dando alguna definición. Ya saben, las definiciones siempre son cortas, quizá no vaya a cubrir todo lo que usted tenga y quizá tenga usted una mejor, pero yo quiero decirle esta. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que es Él poderoso y que ejerce toda autoridad al punto de anular todos los demás poderes y autoridades. Se lo vuelvo a repetir. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es poderoso y ejerce autoridad al punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Es decir, nada ni nada puede detener con éxito ningún acto o evento o diseño puesto por Dios. Nadie lo puede hacer. Y es más, nadie ha logrado hacer que Dios determine o cambie lo que Él ha deseado hacer. Y ahorita le voy a explicar por qué. Es decir, nadie puede con éxito hacer que ningún acto, evento, diseño, propósito de Dios cambie. Es decir, Dios gobierna soberanamente, haciendo su propia voluntad. Y creo que el término lo podemos entender, ¿cierto? ¿Cuántas veces no le has dicho a tu hijo, sí, pues ¿qué quieres hacer tu soberana gana? O sea, que nadie se va a interponer entre lo que quiera. Dios es altísimamente soberano y por lo tanto Dios gobierna. Amén. Dios gobierna, hermanos. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso dice la Biblia? Así como usted está diciendo, bueno, quisiera que el día de hoy vayamos a la palabra. Vamos a estar ahí yendo cada ratito a la palabra y vamos a ver textos muy interesantes que nos darán vista de lo que significa que Dios sea un Dios soberano. Ahora, este es importante porque escuche, vuelvo a repetir, que cuando decimos que Dios es soberano, quiere decir que Él es poderoso y ejerce toda autoridad al punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades, que nadie puede detener con éxito ningún acto o evento, diseño o propósito que Dios
tiene la intención de lograr. Y entonces, ¿dónde cabe ahí la oración? ¿Me explico? Y van ustedes a ver que se acomoda tan maravillosamente que nos va a permitir alentarnos a seguir orando. Así que mi hermano, si de repente estás orando y dices, bueno, finalmente Dios hace su voluntad, entonces ¿para qué oro? No te detengas. No te detengas, porque el Dios soberano va a hacer aquellos propósitos que Él ha diseñado para su propia gloria y para nuestro bien. Y al final vamos a ver un ejemplo. Ahora, que Dios es soberano, ¿dónde lo dice? Vamos a los contextos, hermanos. Job capítulo 42, 2. Y usted va a encontrar ahí un hombre que le vino tremendamente circunstancias adversas. Perdió su ganado, perdieron sus camellos, perdió sus bienes, perdieron sus casas, perdieron sus hijos, perdió su salud. Y luego dice 42.2 de Job, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ahí? Quiero que nos vayamos ahí en nuestras Biblias y vayamos leyéndolo juntos. Escuche, bueno, vamos a leer juntos. Job 42.2 y dice así. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora esto es importante, dice, yo conozco, y quien está hablando aquí es Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y escucha esto, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En la Nueva Versión Internacional y en algunas otras más, en la traducción viviente y demás, dice esto. Ahora, ponga atención. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Mi amado hermano, no es posible frustrar ninguno de los planes de Dios. Amén. ¿Eso no te da seguridad hoy? Es decir, cuando Dios dice que cuando nos toma a nosotros como suyos, Él va a terminar una obra y eso lo va a hacer, lo va a hacer. Nada lo va a frustrar. Y esto es importante porque no es posible frustrar ninguno de sus planes. Podrán pasar circunstancias adversas, difíciles, tremendas, pero nadie va a frustrar ninguno de los planes de Dios. Amén. De tal manera que nuestra historia es un conjunto de eventos que Dios está diseñando para su propio bien, para su propia gloria, cuando encuentra a su pueblo en los cielos y todos juntos lo glorifiquemos. Él está haciendo aquellas cosas que son para su gloria y para que nadie las pueda frustrar, ni tú, ni tu marido, ni el mundo, ni el gobierno, ni la religión. Nadie va a frustrar esos maravillosos planes de Dios. Amén. Daniel capítulo 4, versículo 35. Estamos hablando que Dios es soberano. Y este Dios soberano, dice Daniel, ¿recuerdan? Él había sido sacado de su tierra, fue sacado de su tierra, llevado a otro lugar, ahí Dios le dio mucha bendición, luego viene todo un desarrollo, ¿verdad? De cómo Dios se comunica con él y estos eventos que van a pasar, pero entonces el versículo 35 de Daniel 4 dice lo siguiente, acompáñenme, juntos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Escucha aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como, no creas que por ser alguien delante de Dios también lo eres. Pero escucha, y Él hace ¿qué cosa? Él hace su voluntad en el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo o de los cielos? ¿Quiénes son el ejército de los cielos? Los ángeles. ¿Qué ángeles? Porque recuerda que hay dos ángeles, o sea, los ángeles en términos generales es un término que se llama enviado. Entre los ángeles hay ángeles leales a Dios, que sirven, y esos ángeles que cayeron también, que se llaman demonios. Pero Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿En qué ejército del cielo? En todos. Lo cual me indica esto. Ni Satanás mismo puede hacer algo sin que Dios no lo permita. Amén. ¿Esto es maravilloso o no? Así que puedes estar, mi amado hermano, pensando, ese Satanás me trae, pero Dios dice detrás de todo ello, yo estoy haciendo mi voluntad. Amén. Y eso es algo para mí y para ti, hermano, que nos deja como caernos en las manos maravillosas de Dios y decir, gracias Dios, porque sé que tú estás
cuidándome, porque hay un propósito en todas estas cosas. Y ahora, Él dice, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿En qué habitantes de la tierra? En todos. ¿Qué habitantes? ¿Qué habitantes piensas tú que dice ahí? Todos. ¿Pero qué son todos? Hombres, animales, esa tarántula que no te gusta, esa hormiga que te pica, ese pájaro que de repente está en tu casa, a horas impropias, ¿verdad? Todas esas, Dios gobierna. ¿Eso no te parece también maravilloso? Y esto es importante, mi amado hermanos, porque el Dios que tenemos es un Dios soberano. Y escucha eso. Vuelvo a repetir, me ayuda otra vez a leer versículo 35 juntos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Escuche bien esta frase. No hay nadie que le diga a Dios, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Has orado así? Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Si hay otro peor que yo. No. Oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto a mi familia? ¿Y por qué estamos pasando por esta situación, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Ahora, no te estoy diciendo que en algún momento lo hagas. Lo que estoy diciendo esto es en esta forma arrogante decirle, hey, ¿tú por qué te metes conmigo? Y Dios dice, porque estoy haciendo mi voluntad. Escuche, Él hace su voluntad. ¿Estás consciente de eso, mi amado hermano? Así pues puede ser tu marido, puede ser tus hijos, puede ser lo que sea, una enfermedad, un cáncer. Dios está haciendo su voluntad. No pienses que esa hormiga que te picó, no pienses que ese alacrán que salió ahí por tu casa, no pienses que simplemente mugres animales vinieron aquí a torcerme la vida. No, es el Dios soberano, porque no hay nada en el mundo que no se mueva sin la soberanía de Dios. Y otro texto, Isaías 46. Por favor. Ahora nos encontramos con un profeta que le está hablando al pueblo, Isaías 46, 9 y 10. Está hablando a un pueblo que había sido rebelde, que se había rebelado contra Dios, que había hecho muchas cosas, pero resulta que el versículo 9 y 10 del capítulo 46 nos habla de la soberanía de Dios. ¿Lo tenemos? Dice 9 y 10 juntos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es un texto de nueva cuenta maravilloso. El Dios soberano dice, acuérdate de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A qué principio? Cuando no había nada. Acuérdate de ahí. No había absolutamente nada. Claro, no nos podemos acordar porque no estábamos ahí. Pero vamos a su palabra y recordamos. ¿Qué había antes de todas las cosas? Dios. El sábado vimos algo maravilloso, ¿cierto? Vimos que es la vida la que dio la vida a las cosas. O sea, la vida dio origen a la materia y no la materia a la vida. Es Dios que es vida, dándole vida a aquello que no existía. Y en esa maravillosa vida estaba la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como se aman tanto, ¿verdad? Se aman tanto y tan maravillosamente, entonces manifiestan su amor. Por eso decíamos ayer, Alá es un Dios solitario, ¿sabes tú? Alá, el Dios de los musulmanes, es un Dios solitario. ¿Quién sabe a quién amará? Pero nuestra bendita Trinidad se aman entre ellos, de tal manera que su amor se desborda ¿en dónde? En nosotros. Maravilloso, ¿no? Pero escucha esto, acuérdate de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos y escucha lo que afirma Dios, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay nada semejante a él. Y escucha esto, este Dios que dice que es, anuncia lo por venir, ¿desde cuándo? O sea, ¿qué está diciendo? Lo que va a pasar dentro de 1000 o 2000 años, eso yo ya lo anuncié antes. ¿Ahí no te parece eso interesante? O sea, solamente piensa, Jimena nos daba
un versículo cuando el Señor entra en aquel burro, en aquel pollino, ¿cierto? Eso fue anunciado 1500 años antes de lo que sucediera. ¿No te parece eso maravilloso, este Dios soberano? A ver, tú me vas a decir, ¿y cómo sabía Dios? Porque Él es soberano y Él tiene un plan maravilloso, Él tiene un plan para los suyos, Él tiene un plan que lo glorifique a Él. Así que el Señor sabía perfectamente que sus discípulos irían a tal lugar y encontrarían a una burra ahí amamantando a su a su pollino, gracias, a su pollino, y lo tomarían y lo llevarían. Él sabía ese día, esa hora, ese momento, esa circunstancia para que le llevaran ese animal y él se pudiera subir. ¿No crees que eso es maravilloso? Escucha, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Aún todavía lo que viene, mi amado hermano, en unos años, nosotros no lo sabemos, pero el Señor ya lo sabe. Hoy el mundo está un poquito nervioso por la inteligencia artificial. Ya supieron todas estas cosas que están pasando. Los científicos y algunos grandes hombres de la industria están buscando que se detenga un poco la cuestión de la inteligencia artificial, porque van a buscar crear reglas sobre el asunto. Porque si no, se va a desbordar esto. Ya se va a desbordar y vamos a tener muchas cuestiones, por ejemplo, de noticias falsas, de situaciones falsas y demás, que pudieran generar esta llamada inteligencia artificial. Pero Dios dice, eso yo lo sé. Todo eso, mi amado hermano, no es simplemente algo raro que esté pasando y que Dios diga, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy ahí? ¿Me voy a aventar otro planecito? No, Él ya lo sabe y todo está coordinado porque el Señor mismo está llevando algo para su propia gloria. Anúncialo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y escuche esto. ¿Qué digo? ¿Me acompaña? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo. Escuche, Dios mismo dice, ¿tienes tu propio consejo? El mío va a prevalecer. Y te voy a decir de una vez, mi amado hermano, que siempre Dios va a prevalecer sobre ti. Aun cuando tú pienses que tienes el control de tu vida, aunque pienses que tienes el control de todo lo que pienses que tengas, Dios dice, mi consejo prevalece. Dios es el ganador siempre. Dios nunca ha perdido y no perderá. Así que tú puedes hacer lo que quieras, pero Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para que lleve Él la gloria y no tú. Entonces significa, mi amado hermano, en todo esto, que no hay nada que Él pretenda que no lo logre. Esto, vuelvo a repetirte, no hay nada que Él pretenda hacer que no se logre. Nadie puede detenerlo y lo hace todo y aún tú no vas a ser estorbo para que Dios haga lo que Él va a hacer. Así que, mi amado hermano, ¿te puedes gozar por eso? ¿Puedes estar cierto del Dios que tenemos? Ahora, esta es la dinámica de la que quiero hablar, porque finalmente dentro de todo eso, si Dios tiene planes que Él mismo ha diseñado, entonces ¿dónde entran mis oraciones? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la oración le tuerce la mano a Dios. Por ejemplo, yo he oído eso. ¿Alguien ha oído esa frase? Que las oraciones tuercen la mano de Dios y dices, ¿sí? O que las oraciones hacen cambiar el rumbo de lo que Dios había planeado. ¿Será eso al final? Parece como comercial, pero al final vamos a ver un ejemplo. Mi amado hermano, no hay nada que Él pretenda que no se logre. Eso me da mucha paz, porque ni yo, ni tú, ni nadie, ni ninguna autoridad en este mundo va a poder detenerlo. Él lo va a hacer todo. Así que todo es un misterio para nosotros, ¿no? O sea, ¿nunca se ha puesto a pensar eso? Toda mi vida es un misterio para mí y yo bendigo a Dios por eso. Porque si supiera, mi amado hermano, qué sucedería mañana, yo haría un caos de mi vida, ¿o no? Así que bendigo al Señor porque en mi ignorancia solamente puedo hacer esto, confiar en los planes maravillosos de Dios. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estás haciendo tú? Entonces, de hecho, es Dios tan soberano y que nadie puede detenerlo, que ser soberano es parte de lo que significa ser Dios. ¿Me explico? Si Dios no fuera soberano, no sería Dios.
Pero el Dios soberano, mi amado hermano, es soberano porque esa es parte de lo que significa ser Dios. Y no hay nadie más soberano que nuestro Dios. Dios es soberano en todo el universo, mi amado hermano. En todo el universo. En todo lo que sucede en el universo, Él es el Dios soberano. ¿Lo crees? Así que piensa momentáneamente. Ahorita, así, vámonos a África Central, el Congo. Observa en tu mente un escarabajo que va caminando. ¿Ya lo estás observando? Se voltea patas para arriba y está dándole ahí. Lleva ya 1 hora ahí. ¿Crees que el Dios soberano lo sepa? ¿Crees que el Dios soberano ha permitido eso? ¿O es porque ese escarabajo le falta un poquito de cerebro, por eso se volteó? El Dios soberano lo ha hecho así, lo ha planeado así, porque es parte de lo que significa eso, porque el soberano Dios gobierna todo lo que sucede en esta tierra. Amén. Escucha bien lo que estoy diciendo. Gobierna todo lo que sucede en esta tierra. ¿Quieres ver algunos ejemplos? Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Ayúdenme a leer, por favor. ¿Lo pueden leer con voz fuerte? Por favor, hermanos, ¿qué dice? A ver, hermanos, ¿ya le entendieron al texto cuando hablamos de la soberanía de Dios? ¿Qué dice? La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice eso? ¿Alguien trae una moneda? ¿Traes una moneda, hermano? ¿No? ¿Me ayudas? ¿Águila o sol? Sol. ¿Quién sabe? ¿Quién gobierna sobre que cayera sol? ¿La suerte? ¿De veras? ¿Lo crees? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay absolutamente nada que Dios no gobierne. Yo quiero que entiendas esa grandeza de nuestro Dios, porque si decimos, no, eso ya es mucho, hermano. Así que si tú entiendes esto, mi amado hermano, puedes empezar a vislumbrar todo lo que queremos hablar acerca de la oración, ¿ya? No sé si empiezas a ligarlo todo con la cuestión de la oración, ¿se hace un poquito ya más complicado o no? Por eso mi pregunta era, ¿y entonces vale la pena orar si ya sabe Dios hasta de dónde va a caer la moneda? No, esto es para aliento a nuestra vida, más que para decir, ay, no, pues entonces ya, ¿para qué oro? Ya sabe Dios. No, Él ya sabe todas las cosas, al contrario. Él es soberano, mi amado hermano, con cosas tan aleatorias como echar los dados o el volado. Es soberano también sobre esto. Busque Salmo 135, versículos 6 y 7. Salmo 135, 6 y 7. Salmo 135, 6 y 7. Ahora va a observar de lo que significa que Dios sea soberano sobre algo. ¿Sobre qué? Ayúdeme. 135, 6 y 7 juntos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca a sus depósitos los vientos. ¿Ya notaron lo que dice aquí? Dios es soberano sobre la naturaleza. ¿Tienes calor, hermano? Es que somos aquí, el Dios soberano ha permitido que tengamos estos 29 grados, 30, no sé cuántos. El Dios soberano está permitiendo que esté el sol así, ¿o no lo crees? Tan es así, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo se levanta una vez que sus discípulos dicen, maestro, que perecemos, hombres de poca fe. Se levanta y dice, calma, enmudece. ¿Y qué sucede con esos vientos y esas olas que se van levantando? Se calman, porque el Dios soberano tiene toda soberanía sobre la naturaleza, hermanos. Oye, pero ¿por qué los ciclones? Oye, porque el Dios soberano así lo hace para su propia gloria, con propósitos que tú ni yo conocemos, pero Él lo hace porque Él está haciendo esas cosas, porque Él es el Dios soberano. Mi hermano, entonces yo te invito a que nos quejemos menos de lo que está pasando
cuidemos nuestro ambiente, claro, Dios por ahí no nos dice que no lo hagamos, pero demos gracias porque en la soberanía de Dios puede hacer calor en la mañana, llover en la noche, ¿verdad? Granizar un día y luego no. Ahora, no te estoy diciendo que te dejes de echar aire, hermano. Si tienes calor, hazlo. Pero Dios gobierna sobre la naturaleza. ¿Otro? 10:29 de Mateo, por favor. El Dios soberano que tenemos es un Dios soberano que hace todo aquello para su propia gloria con propósitos y planes superiores a los nuestros y que gobierna sobre aquellas cosas que parecen aleatorias, gobierna sobre la naturaleza. Y Mateo 10:29 dice lo siguiente, ¿me ayuda por favor? Juntos. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra. Escuche, el Señor gobierna incluso sobre los animales. ¿No es maravilloso esto? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Recuerden que eso llevaban como ofrendas. Escuche eso. Con todo eso que tú lo puedas vender, un pájaro, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Ha oído este pajarillo que está cantando? Cada 8 días que venimos, ahí está. En las grabaciones se oye el clic, clac, clac. El Señor es soberano y lo pone ahí. Oye, hermano, si dices, hermano, pues si mi carro le cae siempre el desecho del pajarillo, ¿sí? El Dios soberano gobierna sobre los animales. Yo no sé, quizá te está enseñando algo, ¿no? El Dios soberano es tan soberano, mi amado hermano, que incluso gobierna sobre las propias naciones. Perdón, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Escuchen lo que está pasando aquí. Diste esta porción. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre quiénes? Sobre todos los reinos de las naciones. Escuche, el Señor nuestro tiene dominio sobre todas las naciones. Esta situación de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿cree que a Dios le tomó por sorpresa? Él tiene soberanía sobre esas cosas. El hecho mismo, ¿no? De que si Corea está aventando unos tales a tal al mar y que si los chinos están haciendo, ¿sabe? Dios está gobernando sobre esas cosas. El propósito de eso es superior a esas cosas, porque Dios es soberano y gobierna las naciones. Hombre, si gobierna las naciones, ¿crees que no te gobierne a ti? Si Dios es soberano, ¿crees que no gobierne tu casa, su iglesia? Claro que sí, porque siempre Dios va a encontrarse que no hay nada que se le oponga y Él, su consejo siempre va a prevalecer. Gózate por ello, mi amado hermano. Así que si de repente te ves puesto de que, ay, es que ahora qué vamos a hacer, es que ya dijeron que allá los chinos y los rusos se van a unir con los iraníes y van a traernos esto y que si la OTAN y demás, ay, hermano, el fin del mundo, hermano, el fin del mundo. Más bien ponte a orar y dile, gracias Dios por tu soberanía. Pero también decíamos que Dios es soberano, ¿me acuerdan? ¿Me ayudan? ¿Sobre qué? Sobre cosas aleatorias, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las naciones. Incluso es soberano sobre las decisiones humanas. Ay, sí. Proverbios 19:21. Y de hecho ni le quita responsabilidad al hombre, pero es soberano sobre las decisiones humanas. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Recuerda usted a José y sus hermanos? ¿Qué pasó con José? Aquel jovencillo que fue tomado por sus hermanos, metido a un pozo seco. Luego lo vendieron a los ismaelitas, ¿verdad? Rasgaron sus vestiduras, las llenaron de sangre de una
de un animal, se lo llevaron a su padre lloró y lloró y lloró pensando que había muerto ya su hijo, es llevado a Egipto, ahí llegó, ¿verdad? Y Dios le dio gracia ¿con quién? No, primero con Potifar, de ahí se va a la cárcel y de ahí se convierte en el segundo del rey. Cuando después vienen sus hermanos a pedir alimento, ¿qué sucede? Los reconoce y los manda a llamar, hace por ahí unas situaciones, pero luego él les dice, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para que vean todo este bien que nos ha venido. Escuchen lo que dice José. Mi sufrimiento, mi dolor, esos gritos desesperados que yo hice en aquel pozo vacío gritando, hermanos, sáquenme, hermanos. Esos lloros ahí no tuvieron un despropósito porque todo lo encamina a Dios para bien de su gloria. Y mi amado hermano, quiero decirte que no importa lo que la gente te esté haciendo, no importa, mi amado hermano, si por ser cristiano te ofende, no importa que tu esposo, tus hijos te digan que eres santito, ahí sí muy, ¿no? Escucha esto, Dios todas las cosas las encamina para bien de su propia gloria. Eso debemos confiar. Así que en medio de las dificultades, de los problemas, di Dios que todo esto se encamine para tu propia gloria. Sí, queremos salvarnos el pellejo, sí, queremos dejar de sufrir, pero detrás de todo eso el Dios soberano está permitiendo que incluso quien nos haga un daño sirva para su propia gloria. Así que no te desalientes, mi amado hermano. Cuando ves estas cosas, tú puedes pensar, ¿vale la pena orar en vista de la soberanía de Dios? Nota, lo que estoy queriendo que tú veas es que a pesar de que Dios gobierna en estas cosas, la oración es importante porque Dios, soberano, nos pide que lo hagamos. Y lo último que te quiero decir en esta primera parte. Dios es un Dios soberano, ¿cierto? Y ya sabemos qué significa eso. Es soberano sobre cosas tan aleatorias, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las naciones, sobre las decisiones humanas, incluso sobre esto, sobre la salvación. Dios es soberano sobre la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Los suyos, los que son de Cristo, ¿qué dice que pasó ahí? Dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor es soberano en cuanto a la salvación. El Dios del cielo hace que los suyos los recoge y son para Él. ¿Oyeron la parábola del buen pastor que nos relataron nuestro hermano? También tengo otras. ¿Qué dijo? Ovejas, que es necesario que las traiga el redil. Por eso, mi amado hermano, la predicación del Evangelio. Vayamos, hablemos del Señor, porque hay muchísimas ovejas del Señor que necesitan ser traídas al redil. Así que el Dios soberano es un Dios soberano sobre todas las cosas. Pero quiero que veas este último ejemplo de la soberanía de Dios en el universo, en las personas, en los animales, en todo lo que hemos visto. Quiero que vaya, por favor, a Job 42:11. Y si recuerda, ¿qué le había pasado a Job? Había perdido a sus hijos, sus bienes. Su esposa le había dicho, ay Job, ¿verdad? Mejor maldice a Dios y muérete, ya veo tal sufrimiento. Pero entonces pasa toda esta cuestión de todo el sufrimiento de Job. Y viene este versículo que me llama la atención. Lo va a ver y ojalá que le cautive como a mí me cautiva. 42:11. ¿Lo tenemos? Dice así juntos. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él
y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Quiero que vea casi al final. Comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. ¿Y qué cosa dice ahí? Le consolaron de todo aquel mal que ¿quién? Escuche bien, quiero que usted lo entienda ahí. Todo aquel mal que Jehová había traído. A ver, ¿quién le trajo el mal? ¿Quién le trajo el mal a Job? ¿Qué acaso no fue que Satanás, verdad, un día ahí junto con los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentó y dijo Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Justo, no hay ninguno como ellos. Ah, sí. Pues cómo no te va a servir si le das todo, quítale algo y vas a ver que te va a blasfemar. Bueno, puedes tocarlo sin ningún problema. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Satanás? Lo toca sus bienes y demás, vuelve a regresar Satanás y dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Ay, cómo no, pues todo lo que el hombre tiene, pues lo dará por su salud, pero piel por piel. Toca su cuerpo y vas a ver lo que va a suceder y Dios permite que sea tocado ese cuerpo con llagas y ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede al final? ¿Qué dice? Que se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. El Dios soberano es incluso soberano en nuestro sufrimiento. Amén, hermano. Escucha lo que te estoy diciendo, porque si dices un amén, entonces dilo con convicción, ¿no? Como decía nuestro hermano. El Dios soberano incluso es soberano en nuestro sufrimiento. Así que si tienes un dolor lumbar, una situación de corazón, el cáncer que te da, el Dios soberano así lo ha diseñado para su propia gloria, para que sea a través de tu vida, de la situación en la que estés pasando, que Él sea glorificado. ¿Recuerdan qué pasó con Job? Después de todo este sufrimiento, ¿Dios qué hizo? Le bendijo más, mucho más. Pero escuche, mi amado hermano, pero es importante observar que toda esa situación fue traída por el Señor a su vida. Y escuche, mi amado, el Dios soberano te lleva o te pone en la cuestión del sufrimiento para que dependas de Él, para que lo busques a Él, para que lo conozcas más a Él. Así que glorifica al Señor y encuentra el propósito maravilloso que el Señor quiere cuando sufres. ¿Cuál es ese propósito maravilloso que quiere Dios que entiendas cuando sufres? Que dependas de Él y que Él debe recibir toda la gloria. Así que yo espero, mi amado hermano, ese es mi anhelo, no sé si sea el tuyo, pero así esté en el hospital con un diagnóstico que diga que tengo unas cuantas horas. Yo quiero ahí glorificar a mi Señor. Y quiero decirle, tuya es toda la gloria. Y todo esto es con el propósito de que tu nombre sea glorificado y que yo reciba también beneficio a mi vida. Así que, hermano, no te dé temor el sufrimiento, porque el Dios soberano del cielo gobierna sobre esas cosas. Amén. Así que, este es el Dios soberano que tenemos. Ahora bien, que Dios sea soberano, lo que significa es que debe atraer a nuestras vidas una maravillosa confianza, ¿o no? Bendigo al Señor porque Él es soberano. Gracias a Dios que el Dios soberano sí tiene un plan eterno, grande, sublime, maravilloso, bien planificado y bien controlado. Entonces, que el Dios nuestro sea un Dios soberano trae a mi vida una maravillosa confianza. Porque la soberanía de Dios, escuche, la soberanía de Dios no está gobernada por su capricho. La soberanía de Dios no está gobernada porque simplemente le gusta ver a los hombres sufrir. No es así. La soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría. Amén. La soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría. Busque, por favor, Romanos 11:33. Entonces,
Tenemos este Dios totalmente soberano que gobierna sobre todas las cosas, personas, animales y todo lo que te puedes pensar. Pero Él no gobierna simplemente así. Él tiene un propósito soberano, pero al mismo tiempo sabio. Romanos 11:33. ¿Lo tiene? Dice así: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Escuche, todo lo que es insondable, ¿qué es insondable, hermanos? Que no se puede encontrar su profundidad. No lo podrás encontrar. ¿Qué es inescrutable? Significa que no se puede rastrear, ¿no? Escucha, todo lo que es insondable e inescrutable para nosotros está gobernado por la sabiduría divina más profunda. ¿Entendemos eso? El Dios soberano es infinitamente sabio. Por lo que Dios nunca hace nada ni permite nada caprichosamente. Es decir, Dios no hace nada sin sentido, nunca hace nada al azar o sin un propósito infinitamente sabio. Así que no te puedes estar quejando, decir, ay Dios, pero ¿por qué entonces? Porque Dios dice, lo estoy haciendo porque es mi sabiduría la que está también trabajando juntamente con mi soberanía. Y además también mi amor, mi paciencia, todas esas cosas se ven íntegramente relacionadas cuando están sucediendo cosas. Pero ¿por qué me sucedió a mí si yo no soy tan mala persona? Porque el Dios soberano también es un Dios sabio. Y esto es maravillosamente hermoso para nosotros los que confiamos en su nombre. Pero además que Dios sea soberano significa que su soberanía está regida también por su justicia y su misericordia. Vaya por favor, Isaías 30:18. Soberano Dios, sabio Dios, justo y misericordioso. Isaías 30:18. ¿Lo tiene? Acompáñeme. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían. Escuche, mi amado hermano, significa esto que Dios nunca va a maldecir a nadie. Todo lo que hace es justo, bueno, misericordioso. La situación por la que estás pasando, las adversidades con las que estás pasando, es porque Dios está haciendo algo justo, bueno, misericordioso y sabio en tu vida y en la vida de los demás. Pero incluso la justicia no es el objetivo final más elevado de la sabiduría de Dios. El objetivo de esta es que Dios sea glorificado por su misericordia y su gracia. Él planteó soberanamente y logra incluso la salvación para nosotros a través de la muerte de su Hijo, para que los salvos puedan glorificarlo a Él. Mire cómo lo dice Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Dios soberano del cielo quiso salvar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. ¿Para qué? Para que glorifiquemos su nombre. Así que todo, mi amado hermano, es para la gloria de Dios. Así que todo Dios lo gobierna con justicia, con rectitud, con sabiduría, con misericordia, con justicia, con todo ello. Él lo gobierna. Entonces, escucha esto. Si creemos en la soberanía de Dios, entonces aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo oro? ¿Cómo oro si Dios gobierna todas las cosas? ¿Qué le voy a decir a Dios? No sé si me estoy explicando. Señor, cambie el curso de esta situación porque, ¿qué puedo decirle? ¿Habrá o hará alguna diferencia que ore o no ore? ¿Por qué oraría si Dios es soberano y hace todo de acuerdo a su propósito y para su propia gloria? ¿Por qué lo haría? La siguiente semana nos vamos a encargar de hablar un poquito de eso, pero las preguntas ahí están. Muchos pueden pensar que Dios va a cumplir todos sus propósitos, incluso si oro o no oro. De todos modos, Dios es soberano, entonces, ¿para qué oramos? De todos modos, lo va a hacer.
Eso es una falsa idea de lo que pudiéramos tener. Ese pensamiento no está en la palabra de Dios, al contrario, no es un pensamiento correcto de la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, no seas, ¿verdad? Como aquellos que digan, bueno, estoy orando por esto, y después dices, bueno, pero pues si Dios de todos modos gobierna todo y Dios, pues la verdad es que no sé si Dios, bueno, ay, que se haga la voluntad de Dios, ay, Él, porque Él es soberano, pues ay, ya dejo de orar. No, no, eso ni siquiera es bíblico, ni siquiera eso Dios nos está pidiendo. Todo lo contrario. Y quiero terminar con esta porción. Y esta es una porción que me llamó la atención el otro día que le estaba leyendo, porque hay algo que el apóstol Pablo dice. Voy a ponerles en contexto. Pablo va, capítulo 16, ahí solamente voy a leer los encabezados. El apóstol Pablo viene de Filipos. En Filipos es encarcelado, ¿recuerdan? Cárcel, golpes y demás. Luego se va a Tesalónica y ahí hay un alboroto en Tesalónica. De hecho, a uno de ahí, ¿verdad? Le causan un gran conflicto y tiene que salir. Entonces Pablo se va a Berea. De ahí el apóstol se va a Atenas y luego llega a Corinto. O sea que el apóstol Pablo venía de una situación de persecución y persecución y persecución y persecución. Los hermanos en Corinto están diciendo, el apóstol viene hacia nosotros. Esto es maravilloso, imagínense. Voy a ir a ustedes, mis hermanos, allá en Corinto, así que espérenme. Y entonces, pues los hermanos están bien, tienen mucha emoción de que el apóstol venga, pero están oyendo, oye, que el apóstol Pablo, que viene a vernos, está pasando una situación tremenda allá en Filipos, que lo metieron a la cárcel, que lo pusieron en un cepo, que le dieron unas tremendas azotadas, ¿verdad? Que lo pusieron en la parte más gruesa de la cárcel, allá donde nadie lo ve, y que de ahí lo libró el Señor. El apóstol está escribiendo una carta, la segunda carta, que en realidad sería la tercera, tenemos una perdida ahí, pero la segunda carta les va a escribir esto. Esto es importante, hermanos, porque el Dios del cielo es soberano incluso sobre la cuestión que le estaba pasando a Pablo. ¿Sí? O sea, el Señor estaba ahí en la situación de que la persecución, la situación de la cárcel y demás, Dios estaba haciéndolo porque así había que ser. Este Dios soberano, sí, bueno, si estamos en eso, quiero que entiendan ahora lo que va a escribir el apóstol a sus hermanos en Corinto, que a mí me dejó como en un momento así como que, a ver, déjenme pensar, porque me fui por otro lado. Segunda de Corintios 1:11. Vamos a leer del 8 al 11, ¿está bien? Y quiero que luego usted ponga mucha atención en el versículo 11. Segunda de Corintios 1:8 al 11. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Nota lo impresionante? ¿Cómo se conecta la soberanía de Dios y la oración? Escuche. Cooperando, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué dice el apóstol ahí? Esto es maravilloso porque se conecta muy bien con la soberanía de Dios. Escuche, en los versículos anteriores que ya leímos, el apóstol Pablo le está contando a la iglesia en Corinto sobre la insoportable experiencia que tuvo en Asia. ¿Recuerdan qué les dije que había pasado en Asia? Lo habían metido a la cárcel, lo habían golpeado, le habían dado latigazos, lo habían metido juntamente con Silas hasta lo más profundo, ¿verdad? De aquella prisión, con el cepo, y ahí había estado. Luego pasa a otro lugar y viene el problema en Tesalónica, y luego va a otro lugar y también.
Todo total que se la va pasando con dificultades tremendas. A ver, aguántalas tú. ¿Me explico? Si tú piensas que digas, ay, hermano, mi vida es tremenda, es muy dura, es muy... Mi amado hermano, no sabes lo que significa que la vida sea dura en el Evangelio. Entonces el apóstol les cuenta sobre la insoportable experiencia en Asia. Incluso él piensa y dice, yo incluso pensé que ya moría. Pero les cuenta también sobre el propósito de Dios en medio de todo eso y lo que vendría. ¿Qué sucede en Filipos? Un carcelero se convierte. ¿Qué pasa en Tesalónica? Una familia se convierte. ¿Qué pasó en Atenas? Unos cuantos se convierten. Y así tú lo vas viendo. Detrás de cada dolor, detrás de cada circunstancia, detrás de cada cosa que el apóstol estaba sufriendo, en la soberanía de Dios, Dios tenía un propósito maravilloso. Y ahí están esos propósitos. Y el apóstol dice, ahí están. Pero el apóstol Pablo les va a compartir a sus hermanos aquí en este capítulo 1 dos propósitos para llevar a Pablo a un punto donde su propio ser fue, digamos así, aplastado, su propia confianza. Versículo 9, por favor. ¿Me acompañan a leerlo? ¿Pueden leerlo con voz muy fuerte, hermanos? Dice versículo 9. Gracias. El apóstol les va a compartir dos propósitos. Versículo 9 está este. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia, hermanos, dice Pablo, estuvimos a punto de ser muertos. Y sí que lo estuvo a punto de ser muerto, ¿cierto? Escucha esto. Estuvimos a ese punto para, ¿ya notaste el texto? Yo estuve a tal punto de ser muerto para. Mi amado hermano, ahí está la cláusula de propósito que el apóstol quiere que también entiendas en cuanto a tus oraciones. El Dios soberano del cielo encamina estas circunstancias graves, difíciles, tremendas para el apóstol. Pero él dice, todo esto pasé, estas cuestiones están pasando en mi vida o pasaron en mi vida, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para. Escucha esto, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Escuche, Dios lleva al apóstol Pablo tan cerquita de la muerte, la vio tan cerca, ahora sí como decimos aquí, vio a la muerte tan de cerca que no podía haber más esperanza para el apóstol Pablo que la resurrección. Pablo vio todas esas circunstancias, por eso dice ahí, dice que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. El apóstol dice, yo estaba ya tan cierto que iba a morir, que mi única esperanza era Dios, voy a morir, y entonces el día que resucite de los muertos va a ser mi esperanza completa. Pero escuche, Dios lo pone tan al borde de la muerte que Pablo dice, no hay más esperanza, sino en la resurrección. Dios está llevando al apóstol Pablo y tenía Dios ese propósito y lo estaba encaminando para que a través de ello Dios tenía planeado ponerle fin a la autoconfianza de Pablo en sí mismo. Y mi amado hermano, eso deberíamos aprender del apóstol. Dios nos lleva a las circunstancias que vivimos, mi amado hermano, para que nosotros mismos dejemos nuestra propia confianza en nosotros. Dios planeó para Pablo todas esas cosas que le estaban sucediendo para ponerle fin a su autoconfianza. Mi amado hermano, Dios está poniendo cada circunstancia en tu vida para que de una vez dejes de ti misma la confianza que tienes. No, es que yo tengo un conocido, tengo un amigo, tengo aquí, yo puedo hacer mil cosas, pero dice Dios, te estoy llevando al punto en que digas, la única esperanza es la resurrección. ¿Para qué? Para que confíes en mí y no en tus fuerzas. Para que confíes en mí y en mis promesas, para que confíes en mí y lo que yo he dicho, para que confíes en mí y no en ti. Y mi amado hermano, te pregunto, ¿cuánto hoy estás confiando en ti? Esa es la razón por la que oramos menos. Porque hay cosas que yo puedo hacer o no.
Hay cosas que yo sí puedo lidiar y no necesito orar. Que yo maneje un automóvil, no hay problema, lo he hecho desde los 13 años, así que no hay, ¿cuál es el problema? No necesito hacerlo, no necesito orar al Señor todos los días que me dé prudencia, sabiduría, dominio propio, que me dé amor por las personas, no necesito hacerlo, ¿o no? Pero Dios dice, hey, aquí hay algo de ti, hay alguna confianza que a Dios es necesario que la quite y lo va a hacer o no lo va a hacer. Él sí lo va a hacer. Y te va a llevar al borde de las circunstancias para que aprendas a dejar tu orgullo, tu propia confianza. Porque Dios tenía planeado mostrarle a Pablo que a través del sufrimiento solamente tenía a Dios como ayuda. Y mi amado hermano, esto es lo que deberíamos aprender. ¿Estás sufriendo? ¿Están circunstancias difíciles en tu vida hoy? Dios te está enseñando y todas estas cosas, estas circunstancias que están pasando en tu vida no son aleatorias, no es porque de repente fulano de tal hizo, perengano de tal hizo y que la economía y que si los de allá y que si... No, Dios está dirigiendo todas esas cosas porque el Dios soberano gobierna y está gobernando, tan es así que Él te lleva al punto de decirte no puedes tú, me necesitas a mí. Para que Pablo aprendiera a sentirse como una criatura finita. Pablo no era el superhombre. ¿O sí? Decía mi hermano Alfonso algo maravilloso. La diferencia es que la diferencia de Pablo y yo, es que Pablo tenía una comunión en oración mucho más, donde Dios le daba aquellas cosas. Ahora, pero ¿quién como el apóstol? No, ya me pone una barota bien grande, hermano. No, decía mi hermano, no hablemos de historias prestadas. Habla de la tuya. Entonces, esfuérzate, escucha, mi amado hermano. Si tú piensas que tú solo puedes hacer esas cosas, te equivocas. Porque necesitamos absolutamente depender de Dios. Necesitamos buscar y absolutamente depender del Dios del cielo, porque Él es soberano y todas las cosas que gobierna las dirige para su gloria, y todo lo que sucede en mi vida es para hacerme ver que soy un finito, que no puedo con esas, que lo necesito a Él y que Él es el único que me va a ayudar. Y esta sigue siendo la voluntad de Dios para ti y para mí hoy, como la fue con Pablo. Esa es la primera cosa que Dios le enseñó al apóstol. La segundo propósito que le enseñó Dios al apóstol Pablo, versículo 10, 2 Corintios 1:10, dice ahí, bueno, vamos a leer 9 y 10, ¿está bien? La primera propósito está en el 9, el segundo está en el 10, ayúdenme, versículo 10, el cual, 9 y 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El segundo propósito que el apóstol Pablo le es enseñado por Dios es este. En el caso de Pablo, Dios tenía como objetivo ¿qué? ¿Cuál era el objetivo que tenía Dios para Pablo? Liberarlo. Después de que Pablo es llevado al borde de que su única esperanza pues ya era la resurrección, Dios lo lleva a ese borde de tal manera que Pablo solamente ve su confianza en Dios, ve que era totalmente finito. Entonces Dios, después de haberlo llevado a romper con la confianza en sí misma, después de haberle enseñado estas cosas, entonces Dios lo libra. No sé si me vas entendiendo. Entonces Dios lo libra. Entonces, Dios tenía como objetivo liberarlo después de haber limpiado esa autoconfianza. ¿Eso cuándo lo planeó Dios? Desde antes. Y va llevando a Pablo, lo va llevando bajo la circunstancia. Y dice Pablo, ya estoy casi muerto, esto ya no me queda otra cosa más. Dios, perdóname porque soy todavía un autosuficiente. Dios, perdóname porque esto. Y entonces Dios dice, ándale, mi plan está cumplido.
Y así Pablo se anima a que Dios todavía tenga cosas grandes que hacer a través de él. Escuche, el cual, versículo 10, el cual nos libró. ¿Notan lo que está diciendo? El cual nos libró. Y ahora escuche lo que hace Pablo. Y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará. Pablo, mi propósito aún todavía no termina para ti. Y esto es lo maravilloso, mi amado hermano. Dios nos puede llevar de momento a momento para que dejemos de confiar en nosotros mismos y ahí te vas a dar cuenta que Dios va a ir trabajando en ti sobre cosas superiores. Esa es la razón por la cual, mi amado hermano, personas que van en un avión, puede caerse, desplomarse el avión, unas mueren y otras no, porque Dios aún tiene cosas que tratar con esas personas. Es ahí la razón por la cual tú estás enfermo y otros no, porque Dios soberano está gobernando y está enseñándote a que tú debes confiar en Él. Así que si piensas que porque Él sí le va y mira cómo, y yo aquí estoy todo aquí, el Dios soberano está trabajando en ti para que confíes, para que dejes tu autosuficiencia, para que lo veas como tu única esperanza y te anima a que sigas confiando en Él, porque Él aún tiene propósitos que hacer y cumplir en tu vida. Si hoy estás aquí, mi amado hermano, habiendo muerto hace 2, 3 años, o habiendo muerto hace 10 años, o incluso antes de que, desde el momento en que naciste, si estás aquí, es porque el Dios soberano de los cielos aún tiene propósitos que cumplir en tu vida. Mi amado, no pierdas el tiempo. No estés perdiendo el tiempo en tu vida diciendo, pues ¿cuál será la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que confíes en Él, que te sometas a Él, que lo busques a Él, que hagas aquellas cosas que son para su gloria. Amado hermano, Dios nos lleva a las adversidades para glorificarse a sí mismo, haciéndonos esperar más plenamente en Él. Y luego, librado de la adversidad, va a volver a hacer aquello que sirva para su propia gloria, hasta que su obra sea terminada en ti. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te preguntas por qué estás aquí? ¿Y por qué no moriste en el accidente con tus tíos? ¿O con tus primos? ¿O por qué no te ahogaste cuando se te atoró aquella cosa? Porque el Dios soberano del cielo está todavía cumpliendo sus propósitos en ti. Así que si eres salvo, si eres creyente, no pierdas el tiempo. Y después de que el apóstol Pablo les dice cuáles eran esos propósitos de Dios para él, cuáles eran los propósitos del Dios soberano en sus aflicciones, ahora hace algo que es lo que a mí me llamó la atención. Versículo 11. Vamos a leer. Versículo 9. Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahora, ayúdeme con el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y ahora, mi amado hermano, es impresionante lo que dice el apóstol. Le voy a leer lo que dice otra versión. Dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pablo les está diciendo, hermanos, yo les pedí, recuerdan, ¿y para dónde iba Pablo? Cuando pasó todas esas situaciones de Filipos y todas esas cosas, iba para Corinto. Y él, en esa circunstancia, les pide a los hermanos se enteran que el apóstol Pablo estaba pasando por adversidades. ¿Y qué hacen los hermanos en Corinto? El Dios soberano del cielo, pues hay que se las arregle, ¿no? El Dios soberano del cielo, a ver qué hace, pues él va a cumplir todo propósito con Pablo, ¿no? Pues allá que ellos no hacen eso. Pablo les dice, hermanos, en Corinto, ayúdenme a orar. Y los corintios lo que hacen es orar a Dios por Pablo. Ellos se van a poner a orar por Pablo. Oye, hermano, ¿pero qué no hablamos de la soberanía de Dios? Sí, pero los corintios se van a poner a orar por Pablo. Se acercan a Dios, levantan su rostro y oran para que Pablo sea ¿qué?
sea librado y para que sea fortalecida su fe. ¿Y qué hace Dios? Dios está escuchando. Dios está escuchando a los suyos. Dios está esperando que los suyos estén orando porque sus propósitos se van a cumplir. Y lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, como esos corintios, es decirle a Dios que pase esta circunstancia para que el nombre tuyo sea glorificado. Está esperando la oración de los suyos, a pesar de que Él sabe cuál van a ser y suscitar todas las cuestiones, espera la oración de los suyos. ¿Y Dios qué hace en esa bondad de oración de la iglesia? Les da estos regalos. Bueno, le da un regalo a Pablo, bueno, un triple regalo. Les da un don, les da una bendición. Le da a Pablo mayor fe, mayor dependencia y la libertad o la liberación de sus enemigos. Aquí está, mi amado hermano, el conecte entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones. El Dios del cielo es soberano. ¿Las oraciones de los hermanos torcieron la mano de Dios o hicieron que la iglesia dependiera de su sabiduría? Y escuche lo que va a pasar. Escuche, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. ¿Qué don concedido? Pues ya dije, ¿no? Esto es mayor fe, mayor dependencia, liberación de sus adversarios. Por medio de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? De los que oraron. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que al igual que muchas personas escucharon la petición del apóstol para ayudarlo a través de la oración, muchas personas ahora, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo ahora? Oye, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo nos pidió ayuda y que estaba diciendo que estaba en una circunstancia bien tremenda? Y como iglesia nos pusimos a orar, como hermanos nos pusimos a orar, ahí cada uno en su casa, en la iglesia también. ¿Te acuerdas que estábamos orando? ¿Qué crees? ¿Qué crees que sucedió? El Señor lo liberó. Se le cayeron las cadenas. ¿Y sabes qué pasó? Que el carcelero ahí, ¿verdad? Se quería matar y dijo, no se mate porque aquí estamos todos. Y se acercó y el carcelero creyó, él y toda su familia. Y ahora hay una iglesia ahí. Estuvimos orando porque Dios dirigiera esas cosas. Y ve lo que Dios en su soberanía ha hecho. Bendito sea Dios eterno. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor. Glorificado sea tu nombre. Mi amado hermano, ese es el propósito de Dios que quiere que oremos. Porque nosotros, dice el Señor, quiere que nos acerquemos a Él para que sus propósitos se sigan cumpliendo. De todos modos, mi amado hermano, para que nosotros, nuestra confianza esté en el Señor y no en nosotros mismos. Muchas personas ahora ven esa respuesta del Señor para el apóstol. Miran a Pablo y hacen algo. Escucha esto. Aquí dice de esta manera, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que muchas personas sean dadas, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En el original dice algo así, cooperando también vosotros a favor nuestro en oración. Los hermanos alzaron su mirada al Señor diciendo, Dios, ayuda a nuestro hermano. Y cuando alzaron su rostro, oraron al Señor, Dios los escuchó, les dio ese gran don, ese gran beneficio que le dio al apóstol Pablo y a la iglesia en el gozo. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Dice aquí, escuche, para que por muchas personas, la palabrita que aparece persona es una palabrita que significa esto. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Significa que inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Significa que inclinaron su rostro y dijeron, gracias Dios. Muchos hermanos que alzaron su vista a Dios ahora estaban inclinados ahí diciendo, gracias Dios, porque tú dirigiste todas estas cosas para tu gloria. Y vemos lo que has hecho, y vemos lo que ha sucedido, y vemos lo que ha pasado, porque tú eres un Dios soberano. Hermanos, el Dios nuestro es un Dios soberano, amén. Él en su soberanía planeó todo el sufrimiento doloroso del apóstol Pablo, y el tuyo, y el mío. Y lo hizo no solo para enseñarle a Pablo estas dos verdades que les dice a los corintios,
pero también en su soberanía lo hace para que su pueblo ore, para que su pueblo se acerque a Él, para que su pueblo confíe en el Señor, para que su pueblo dependa de Él, para que nuestros deseos sean purificados, para recibir la gloria a Él y para que cuando Él conteste nuestras oraciones, Él reciba toda honra, toda gloria, todo honor, sea alabado, sea glorificado. Y así cada vez estemos más sorprendidos por lo que Él hace. Y que cada vez más estemos satisfechos del Dios soberano que gobierna todas las cosas. Entonces, su soberanía, mi amado hermano, la soberanía de Dios, es la base del incentivo para orar. Porque los hijos acuden al Padre en busca de socorro oportuno y tienen la promesa de que ninguna de sus oraciones levantados a su trono de gracia son ignoradas por Él. Y que contesta siempre, siempre, en cada caso, para dar lo mejor del problema que se le presenta ante Él. Porque Él, como Padre amoroso, ama a sus hijos y les da lo que es mejor. Así que cuanto más conozcas y descubras la soberanía de Dios, más te dirás, ¿por qué no orar? ¿Por qué no orar? Porque el Señor dijo, ora. Ora porque el Dios soberano está ahí para ti. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Soberano Dios, tú que gobiernas todas las cosas, Dios, que no hay nada, Dios, que se escape de tu mirada. Todas las cosas, Dios, están perfectamente diseñadas por ti, para tu gloria. Así que, Padre, enséñanos a admirar esto de ti, a reconocer esto de ti, a apropiarnos esto de ti. Y no dejar, Dios, de orar, acercándonos a fin de que tú, Señor, incentives nuestras vidas a través de la oración y ver, Dios, cómo contestas esas cosas para dirigirlas a tu propia gloria. Padre, yo sé que mis hermanos aquí están pasando por adversidades, situaciones, enfermedades, problemas, pero aún en esas cosas, Dios, tú gobiernas. Y nos pides, Dios, que nos despojemos de nuestro propio orgullo, que nos despojemos de nuestro propio valor y confiemos en ti y nos sujetemos a ti y te demos a ti la honra y la gloria y el reconocimiento. Gracias en Cristo Jesús. Amén.